Pero antes de comenzar con mi columna, te quiero invitar a mi página web cpnmatiasbatista.com. Ahí vas a encontrar mi consultorio financiero para tener una entrevista individual conmigo, ya seas individuo o empresa. También vas a poder encontrar el link para la apertura de cuenta en Portfolio Personal Inversiones, donde yo quedo como asesor de esa cuenta en Portfolio. Este dato también lo vas a encontrar en el link de la descripción de este video. También vas a poder acceder al monitor económico, donde están los principales datos de la economía argentina, las principales variables, todas sintetizadas en una página. Y también todos mis cursos en clavebursátil.com, cada uno de los cursos y el calendario de cursos correspondientes. Lleva tus finanzas y lleva tu conocimiento al próximo nivel. Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para analizar una nueva semana económica en Argentina. Vamos a analizar puntualmente hoy la cuestión que planteó el ministro de Economía, Toto Caputo. Dijo ayer ante empresarios, primero que no importa si sacamos el cepo un mes antes, un mes después, pero me parece que uno de los elementos claves y digamos, de las definiciones claves que dio ayer Caputo es la siguiente: el plan está funcionando, el plan está en marcha desde hace un tiempo importante y está dando sus frutos. Bueno, vamos a analizar un poco de qué va esto y también lo que dijo Javier Milei en el día de ayer, que se puede crecer, la economía puede crecer con cepo, algo en lo que yo concuerdo. Se puede crecer con cepo y de hecho Argentina convive con cepo desde los últimos 14 años, del 2011, fines del 2011 arrancó el cepo, principio del 2012, y hemos tenido cepo desde ese momento. Generó muchísimas complicaciones, morigeró muchísimo el crecimiento potencial que podría haber tenido la Argentina, pero siempre hemos convivido con cepo, por lo tanto, en esa le doy la derecha a Milei. Vamos con la cuestión del plan económico. ¿Está funcionando? Dice Caputo. ¿Por qué dice esto? Bueno, estamos cumpliendo las metas, estamos cumpliendo los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que se trazó el gobierno? Lograr que la inflación se ubique en la zona del 4% y que la inflación núcleo se ubique por debajo de ese valor. Algo que cumplió esta semana. Cumplió con una inflación del 4%, con una inflación núcleo por debajo de ese valor, con una inflación en alimentos también por debajo de ese valor. Nosotros venimos advirtiendo en este canal que hay un aspecto que nadie lo mide, que nadie lo tiene en cuenta, y que es que gran parte, si bien los salarios le pueden estar ganando mensualmente a la inflación, si uno mira lo que está pasando con los salarios en términos interanuales, no le están ganando ni de casualidad a la inflación. Bueno, miren este gráfico toma la inflación interanual, tomo el dato de junio, ¿por qué? Porque el dato de salarios lo tenemos hasta el mes de junio, si bien la inflación ya tenemos la de julio. Interanualmente, en junio la inflación estaba en el orden del 271% interanual, pero fíjense la discrepancia con los salarios. Salarios registrados subiendo al 249, salarios públicos registrados creciendo al 186 interanual y salarios no registrados creciendo al 159.3. La distancia entre los salarios y la inflación es primero, en primer lugar, altísima, altísima. En segundo lugar, las paritarias empiezan a negociar por inflación futura y no por inflación pasada. Por lo tanto, no sé cuándo los salarios van a poder recuperar esa pérdida del poder real de compra que tuvieron en los últimos 12 meses, mitad en el gobierno de Massa y mitad en el gobierno de Javier Milei, ¿no? Segundo punto, este gráfico a mí me pareció fantástico. Esta información la trae el Centro de Estudios y Servicios Sociales y Asesoramiento del Consumidor. Yo armé el gráfico en función de la información que ellos volcaron y dice que una familia tipo necesita 1.352.000 mangos para vivir en AMBA y en Capital Federal, teniendo en cuenta que tiene 890.000, 2/3 de sus ingresos, que utilizar para pagar todos los servicios públicos y privados de los cuales no te podés escapar: luz, gas, comunicaciones, colegios, prepagas, patentes, seguros, membresías. Bueno, realmente este es un dato muy preocupante porque todavía falta mucho para que se vuelquen a los salarios de todas las subas que todavía faltan en los servicios de comunicación y fundamentalmente en los servicios públicos. Entonces, todas las subas, que además son emuladas por los privados automáticamente, van a generar que lo disponible para alimentos y bebidas empiece a achicarse cada vez más. Yo digo, el agua empieza a subir y empieza a llegar al cuello. Así que cuidado con este dato. Por lo tanto,
Si bien es cierto que la inflación viene morigerándose y está en la zona del 4, ahora viene la verdad de la cuestión. Si va a lograr perforar el 4 o no va a lograr perforar el 4 ese dato de inflación. Yo creo que sí, que lo va a lograr perforar, pero ¿a costa de qué? A costa de ingresos que no recomponen, pero fundamentalmente a costa de una situación recesiva muy, muy compleja y muy delicada que está viviendo la Argentina. Y este gráfico que traje acá, que era el gráfico que a mí me gustaba armar, yo hace tiempo que quería armar este gráfico porque me parece que es un gráfico muy interesante porque cruza los dos datos, cruza inflación con recesión. No nos olvidemos que en el año 2020 la Argentina venía con un 2019 con una inflación altísima, el último año del gobierno de Macri, llegando al 60% y después bajó al 37% en el 2020. ¿Por qué bajó al 37%? Con una gran emisión en ese momento que tenía el gobierno de Alberto Fernández en plena pandemia. Incluso emitieron 50% de la base monetaria de un mes para el otro. ¿Por qué no se trasladó a inflación? Porque estabas en una recesión con una caída de 10 puntos del PBI. Entonces, por eso no se trasladó a inflación y por eso tuviste baja de la inflación que después se convalidó el año siguiente. Entonces, esa cuestión lo quiero dejar en claro porque es interesante razonar con los datos pasados, ¿no? Y analizar un poco la historia reciente de Argentina. Bueno, miren este gráfico que traje que me parece muy elocuente y muy interesante para analizar. Este gráfico que ven acá mezcla dos datos muy importantes. Inflación en barras rojas y actividad económica en barras azules, en área azul. Emulé un poco lo que es un indicador de gráfico técnico, el famoso Concord, ¿no? El agua que se pone por debajo de la línea de cero y después sube. Para los que saben de gráficos técnicos y de análisis técnicos saben de lo que estoy hablando. Bueno, ¿qué tienen ahí? Tienen que el agua, cuando se pone por debajo de cero, es caída interanual de la actividad económica, ¿no? Estamos midiendo los últimos 12 meses. Entonces, fíjense cómo tenemos eh, la caída la caída de la actividad económica en cada uno de los periodos, perdón, la caída mensual de la actividad económica, y fíjense cómo tenemos crecimiento de la inflación. Todo el periodo es inflacionario, por supuesto, pero tenemos un periodo que es de enero del 2016 a marzo del 2017, donde tenés promedio de inflación del 2,6 y tenés caída económica. Fue la primera etapa del gobierno de Macri. Después hay una recuperación económica importante con una inflación que estuvo bastante morigerada. Después tuviste todo 2018 y una continuidad, podríamos decir, hasta 2019, hasta el fin del 2019, donde tuviste una inflación promedio de 3,31 y una caída en la actividad económica marcada en todo el periodo, de mayo del 2018 hasta enero del 2021. Bueno, tenemos ahí la caída brutal de la pandemia y la recuperación en B de la pandemia. Se puede ver clarito ahí cómo de una caída muy, muy fuerte se pasa a partir de marzo del 2021 una recuperación muy, muy rápida que tiene que ver por distorsiones estadísticas que produce la pandemia, ¿no? Pero fíjense que el promedio de la inflación entre marzo del 2021 y noviembre del 2022 fue del 4,6% con recuperación de la actividad económica. Y fíjense lo que está pasando ahora. Promedio de inflación 10,6, considerando la inflación de junio también, la de julio no está cargada en este gráfico, y la caída de la actividad económica brutal y marcada el año pasado, en mayo, y en este enero, febrero, marzo y abril tuvimos una recuperación ahí en mayo, perdón, de la actividad económica por el empuje que generó el dato estadístico del campo. Si vos no tenés ese dato estadístico y lo sacás, tenés la caída de la actividad económica en el orden del 8%. ¿Por qué traje este gráfico y por qué me interesa este gráfico? Porque de todos los periodos que estamos viendo, es sacando pandemia, que es una situación anómala y particular, en todos los periodos tenés que este periodo puntual es el de mayor inflación con mayor caída. Y me animo a decir que es el de mayor inflación y con mayor caída, sin ninguna duda, desde el 2002 a esta parte. Porque en el 2002 tuviste una caída brutal, pero no tenías inflación. Tuviste 40% de inflación en el 2002. Pero en esta etapa tenés una inflación promedio altísima con una caída realmente muy, muy marcada de la actividad económica. ¿Qué quiero reflejar con esto? Que si bien el plan
para Caputo, en los términos de Caputo, está funcionando porque, y no lo digo yo, lo dice el canal Deutsche para América Latina, dice, está generando una gran recesión, a fuerza de recesión está bajando la inflación. Bueno, es lo que nosotros venimos advirtiendo. Y de hecho, hay una frase de Milei que también él sostiene que la magia de resolver el problema inflacionario es con crecimiento. Bueno, la clave está ahí. Resolver el problema inflacionario con una gran caída de la actividad económica, ustedes me van a decir, bueno, nadie lo hizo en el pasado. No, nadie quería generar una gran caída de la actividad económica. Acá nadie tuvo empacho en que caiga la actividad económica para tratar de frenar el proceso inflacionario. ¿Se está frenando? Sí, se está frenando. Por lo tanto, la historia de que es un éxito no la comparto en absoluto. Si bien el programa tuvo aristas a destacar, vamos a destacar la arista del superávit fiscal, independientemente de cómo se ha logrado, vamos a marcarla como una arista muy positiva. Yo creo que la decisión del gobierno de ir a fondo, peleándose con todos los gobernadores para lograr el superávit fiscal, es una decisión que el mercado valora. Creo que la decisión de sanear el Banco Central también es una decisión que valora. Le hace un poco de ruido al mercado que la deuda se traslade al Tesoro y que el Tesoro ahora siga renovando toda esa deuda constantemente con intereses del orden del 4%, 4, 3,9%, teniendo un Cranling Impact del 2%, estás teniendo una tasa implícita del 2% en dólares todo el tiempo, que hace que crezca la deuda. Entonces, eso también le hace un poco de ruido al mercado, pero se lograron determinadas cuestiones. Creo que un dólar en la zona de 1.200 también es un logro del gobierno y muchos dicen, bueno, todo el mundo esperaba un dólar de 3.000 para esta época. Bueno, todo el mundo esperaba que Milei sea ortodoxo y no heterodoxo. Esto también es una realidad, chicos. ¿Por qué? Porque Milei dijo, voy a asumir, vamos a sacar el cepo, vamos a liberar el tipo de cambio y vamos a ordenar la macroeconomía, etcétera, etcétera. Bueno, eso no lo hizo. Incluso dijo, voy a dolarizar la economía. Después se ve que ocurrió lo que todos no imaginamos que ocurrió. Cuando se reunió con todo el equipo económico, se sentó y dijo lo que nosotros decíamos en este canal. Si sacas el cepo de un día para el otro, te vas a encontrar con un dólar que probablemente lo tenga que ir a buscar una palmera. Entonces, el cepo terminó la salida del cepo termina siendo muy gradualista para el gobierno y está bien que así sea, yo no lo veo mal, porque si lo hubiera hecho de entrada, se hubiera encontrado con una situación que por ahí desconocemos que hubiera ocurrido, contrafáctico, pero hubiera sido delicado y por eso no se animó y está bien que lo hayan hecho de esa manera. El gobierno ahora sostiene que, Milei lo dijo, se puede crecer con cepo y además Caputo dijo, no tenemos fecha para salir del cepo, vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo qué hacemos para salir del cepo. Lo cierto es que esta parte del programa, en donde vos decís, tengo un dólar en 1.200, 1.280, hoy está cerrando en 1.300, un dólar MEP, también se está logrando con una contención muy importante de venta por parte e intervención por parte del Estado muy superior a la que hemos visto en algún otro momento. Este gráfico de EcoGo es realmente impactante. Yo cuando lo vi dije, che, no me lo esperaba, porque en definitiva en términos prácticos hay más intervención en la brecha que antes. Entonces, decir, ¿cómo? Bueno, vamos a ver los números. Miren esto. Este es un gráfico de EcoGo, la consultora de Marina del Poyeto, muy respetada, para mí una economista brillante. Yo cada vez que la escucho aprendo mucho, si bien habla en un lenguaje muy técnico a veces, y que quizás el que está del otro lado y que no está acostumbrado a los términos técnicos de la arista económica, por ahí cuesta entender algunos conceptos. Es cierto que a mi criterio es una de las economistas más brillantes que hoy tiene la Argentina, y miren esto, ¿no? Ya muestra la intervención en la brecha cambiaria y dice, bueno, pero está bien, todo lo que se ha logrado en materia de contener la brecha tiene que ver con la intervención brutal que hay en la brecha. Y hace el análisis de cuánto acumuló Guzmán para intervenir en la brecha, 2.766 millones de dólares, cuánto acumuló Massa para contener la brecha, 7.619 millones de dólares, tanto con la compra de títulos valores, con los dólares soja o exportador, con el dólar turismo receptivo y con la recompra del tesoro. Y la intervención de Caputo en la brecha es de 12.400 millones de dólares. Bueno, un dato para prestarle atención, ¿no? Entonces, gran parte del plan está funcionando precisamente, fundamentalmente, la contención de la brecha, porque hay una intervención
brutal sobre la brecha. Todos los dólares que perdió el Banco Central en de intervención 80-20 o en intervención como la que tiene actual para sacar la plaza, que todo lo que compra para emitir se da vuelta y lo vende, como explicamos varias veces en videos de este canal, bueno, son 12.000 y pico millones de dólares. Entonces, esa situación hace que las brechas estén contenidas. ¿La economía arranca? No, no arranca. ¿La economía está despegando? No, no está despegando, está entrando una meseta con inflación todavía alta. Muchos dicen, bueno, ¿el dato de inflación de 4 es bueno? Sí, es un dato bueno. Vos me preguntas a mí si con la recesión que tenés ya deberías haber tenido ese dato bastante antes. No importa. Con recesión no es, digamos, en algún punto vas a tener deflación. Con recesión en algún punto vas a tener deflación en alimentos, en alguno de los productos. ¿Por qué? Porque el nivel de servicios empieza a pesar cada vez más en la cadena de comercialización, empieza a premiar a toda la cadena de comercialización la necesidad de tener liquidez, de que el stock rote lo más rápido posible, porque en definitiva, ¿cuál es el negocio de un comercio? Que el stock rote lo más rápido posible. Para que rote ese stock, por ahí vas a tener que ajustar precios a la baja. ¿Eso sería bueno? Eso sería deflacionario. Sí, obviamente, a mí me conviene como inversor, pero eso me da una pauta de que la situación económica es realmente delicada desde el punto de vista de la posibilidad y potencial recuperación. Dicho esto, vamos a analizar un par de drivers que se vienen. ¿Por qué digo esto? Porque el blanqueo es un puente muy importante y hay un dato que muy pocos saben del blanqueo, es que el ingreso de los dólares contantes y sonantes para no pagar impuestos por el blanqueo tiene que ser ahora, antes del 30 de septiembre. Falta muy poco, quedan 40 días. Entonces, en estos 40 días va a entrar una buena cantidad, no lo sabemos, de dólares. Mientras más ingresen, más liquidez va a haber, y mientras más liquidez va a haber, más presión sobre los activos elegibles va a haber. ¿Qué quiero decir con esto? Que bonos, acciones, etcétera, van a ser los instrumentos elegidos del abanico de obligaciones negociables, van a ser todos los instrumentos elegidos por los contribuyentes que quieran blanquear y acceder al blanqueo y que van a invertir en esos títulos. ¿Para qué? Bueno, para no pagar el impuesto. Entonces nos vamos a encontrar con septiembre y octubre con un driver positivo por ese lado, tanto para acciones como para bonos, y imagino, con alguna calma cambiaria por el hecho de que si el blanqueo es exitoso van a entrar muchos dólares, si no es exitoso, bueno, esto no va a ocurrir, no va a ocurrir. Por lo tanto, en este periodo de esta ventana de 60 días nos vamos a encontrar con esa situación en el mercado. Es circunstancial por el hecho de que se debe al blanqueo. Y la otra cuestión circunstancial que estamos viendo es, veníamos de 2 meses donde el Banco Central no compraba dólares y ahora empieza a comprar dólares y todos dicen, bueno, arrancó de nuevo la compra de dólares del Banco Central. No es que el tipo de cambio esté atrasado, no. La compra de dólares del Banco Central arranca porque hay una promesa de eliminar el impuesto país y todos los importadores están esperando para importar. ¿Para qué? Porque como no va a haber salto cambiario, el gobierno decidió no hacer salto cambiario, cuando elimine el impuesto país, lo que quiere el gobierno es que bajen los precios. Para que eso ocurra, los importadores no quieren comprar con un sobreprecio, en este caso el impuesto país, sus bienes. ¿Para qué? Para después encontrarse con que ese bien lo tienen que vender más barato en el mercado interno. Entonces, hay un impasse por parte de los importadores que no demandan dólares para calzar esa situación. Entonces, esa es la situación que se está viendo. Yo sigo con la hipótesis de que el tipo de cambio está atrasado y que si bien el gobierno quiere que la inflación confluya al 2% y ahí congelar el tipo de cambio, la lenta recuperación, el gran impact del 2 y la recuperación de los salarios vayan recuperando la economía y dotando de competitividad al tipo de cambio, más la baja de impuestos que espera el gobierno. Yo sé que muchos dicen, bueno, el gobierno va a bajar impuestos, por eso no le preocupa el tipo de cambio. Falta mucho para eso, chicos. Falta mucho todavía para eso, para que estén dadas las condiciones. Para eso hoy el gobierno es cepo dependiente porque la recaudación pasa mucho por el impuesto país, y pasa muchísimo por el impuesto país. En la global pasa muchísimo. Entonces, cuidado con esa situación porque yo lo que creo es que va a llevar tiempo para que se bajen los impuestos y se dote de competitividad de la economía. Y además, para dotar de competitividad de la economía necesitas hacer obra pública que el gobierno decidió no hacer.
y no llevar adelante, y que los gobiernos provinciales están viendo la forma de financiamiento para llevarla adelante. Si vos no tenés buena infraestructura, se lo dijo el presidente de la sociedad rural el otro día, está todo bien, pero si me cobran impuestos, denme rutas, denme camino, denme autopista, denme entregado de puertos, etcétera. Se lo dijo clarito, y tiene razón en este sentido. En consecuencia, el plan está funcionando, dice Caputo, en los términos que él cree que funciona el plan. A mi criterio, como ministro de Economía, yo creo que Caputo debería pensar en que la baja de la inflación sea con una recuperación económica. Si la baja de la inflación no es con recuperación económica, como está pasando, no hay mucho para festejar. Hay que esperar, analizar los drivers que manejamos, los drivers que decimos, y vamos a ver cómo el gobierno confluye al escenario de acá hasta los próximos 3 meses para ver cómo hace para eliminar el 80-20, primero, las liquidaciones de los exportadores en el mercado oficial y en el mercado financiero, y que eso nos genere una tensión en el mercado financiero porque le va a sacar oferta. Y segundo, cómo hace el gobierno para encarar la etapa de la salida del cepo, que imagino que tiene que ser en la zona de enero, febrero, marzo, abril del año que viene, más tardar, porque pues viene el escenario electoral, imagino que no va a querer que si hay un cimbronazo, por más pequeño que sea, no sea sea en una etapa preelectoral. En consecuencia, esto era lo que quería manifestar. Creo que hicimos un pantallazo rápido de algunas cuestiones de la economía, como para que podamos ir tomando puntos de contacto para dónde quiere ir el gobierno y qué podemos hacer para protegernos nosotros de la mejor manera ante determinadas situaciones. Espero que les sea de utilidad, les dejo un gran abrazo y comentarios, suscribirse, like en este video. Gran abrazo.